Seguimos en diálogo abierto. En la política exterior mexicana y desde hace muchísimas décadas, Cuba siempre ha tenido un papel protagónico. Yo entiendo que tiene que ver mucho que ver por la cercanía, no solo geográfica, la cercanía entre los dos pueblos, la enorme cantidad de personajes que han salido de la isla para venir aquí a México y han aportado en muchos sectores, artístico, cultural, deportivo o incluso político. Se podría decir que sí es una nación hermana a la que además, pues después de la dictadura de los Castro, siempre se le atendió o se le jugó, dijéramos si fuera ajedrez, de manera estratégica para hacer contrapesos con Estados Unidos. No podemos negar la tendencia hacia la izquierda que tiene el presidente López Obrador. Hemos estado viendo en los últimos días una crisis como no se veía en mucho tiempo por la represión, porque la represión no permitía que se vieran las crisis. Y hoy, pues, desde que yo tengo memoria, ya ver gente saliendo a manifestarse en las calles, un presidente Díaz-Canel que no tiene el poder, el peso, la fuerza que tenían ninguno de los dos hermanos Castro, y que ha enfrentado a nuestro gobierno porque pues, el presidente López Obrador demuestra una tendencia muy favorable al gobierno cubano, y en contrapartida y en contraste, su canciller está más del lado de la gente. Y aunque es un asunto totalmente externo, nos demuestra ya estas diferencias de las que hablábamos en los bloques anteriores, que ponen en contexto las personalidades de los actores políticos. Fernando, empiezo contigo. Sí, bueno, yo creo que la relación con Cuba históricamente siempre ha sido una relación amistosa, una muy buena relación entre países, hasta el comes y te vas. Yo creo que ahí empezaron algunos cambios y empezaron algunas diferencias, obviamente de criterio. Se agravó en su momento el cierre por parte de los Estados Unidos, en su momento a la isla. Y bueno, pues esto fue trayendo que la crisis que tienen hoy los cubanos se ha acrecentado y llega a estar ya prácticamente insostenible. En el momento que están fuera los hermanos Castro, como bien lo mencionas, pues el presidente actual no tiene la fortaleza, es un presidente en cierto momento más débil, y las carencias y el hambre que están viviendo toda la gente en la isla hace que estos pues, de alguna manera estén buscando opciones. Creo que eso lo mencionamos porque es un hartazgo generalizado. Además, en una época de pandemia en donde también les ha pegado el COVID de una manera importante, si tú analizas el tamaño de la isla y la proporción de los casos que tienen por día, están a la mitad de los casos que estamos teniendo nosotros hoy en la tercera ola, lo están teniendo ellos hoy en Cuba, lo cual sin medicamentos, sin alimentos, esperando o cerradas fronteras y esperando a que lleguen algún turista con dólares para que puedan ellos utilizar ese recurso y comprar lo básico para sobrevivir, creo que eso ha hecho que ya la gente ya no aguante. Afortunadamente, y creo que esta es una etapa que va a acabar o que tiene que acabar, y lo que mencionas entre la diferencia de cómo lo menciona AMLO y lo menciona Ebrard, relacionado a los bloques anteriores, creo que es una manera que se está empezando a desligar Ebrard hasta donde puede de la política centralista de AMLO o la política autocrática, en su momento dictatorial que tiene el presidente en ciertos eventos. Entonces yo creo que aquí es una gran oportunidad para que se empiecen a marcar las diferencias y creo que lo que va a pasar es que tarde o temprano la intervención de los países liderados por Estados Unidos seguramente hará que Cuba en determinado momento se convierta en un país libre pronto. Ojalá que eso suceda. Felipe. Sí, Memo, tú decías que la política tiene un gran componente emocional y la relación con Cuba, al haber diplomacia y la política hacia Cuba tiene un componente emocional muy fuerte en el caso mexicano y latinoamericano en general. Es decir, Cuba, usted recordará, en los 60, 70 se volvió el gran crisol, farol de las izquierdas, y esta idea casi idolatrada, casi santificada, sacralizada de la figura de los Castro, marcó muchísimo los pensadores y muchos de los políticos que ahorita están en funciones, no solamente de México, sino de América Latina. Sí, sí, sí. Entonces, y lo vimos, la intervención de Cuba, de Fidel Castro en Venezuela, o sea, al acompañar toda la revolución bolivariana, estuvo muy presente. Y en el caso, lo hemos visto ahora con la presencia de médicos cubanos que se dispersaron por todo el mundo y en México también, que hubo este pequeño desencuentro con los médicos locales, sobre todo en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades, porque parecía que no era la expectativa, no cumplieron la expectativa los médicos, pero se pagó una cantidad importante de recursos a ellos. A final de cuentas, la isla no deja de ser un régimen de partido único,
sigue siendo bajo el Partido Comunista Cubano el que rige toda la vida política. Más allá del presidente, es el partido, es un aparato burocrático el que está ahí. Y lo que vemos ahora, y bien lo decía Fernando, hay una protesta por necesidad, por el tema de los alimentos, el medicamento y los ingresos. Y aquí voy a notar algo importante. El bloqueo le ha servido a Cuba para mantener en los últimos años todavía su discurso, pero el bloqueo es con Estados Unidos. Tiene la posibilidad de Europa, ha comercializado con Europa, ha comercializado con América Latina, entonces el bloqueo se vuelve más una cuestión, un pretexto en este momento que le permite justificarse en muchos sentidos. ¿Qué es lo que pasa en el caso mexicano? El presidente, y remití esta parte emocional porque el presidente sigue evocando esos paseos que nunca entraba a clase, pero usaba los paseos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, evocando la Revolución Cubana ahí entre las tertulias, y sigue pensando en esa Cuba de que él le tocó en los años 70, 80, estando en la Facultad de Ciencias Políticas. Cuba ya no es eso, y Marcelo lo entiende, y Marcelo trata de matizar esto. Yo lo que veo en el caso del régimen y su apoyo a Cuba es el riesgo que tenemos del choque con Estados Unidos, porque habíamos sido mediadores, pero ahora sí, definitivamente se dio el espaldarazo a un régimen que no necesariamente tiene el visto bueno, nunca lo ha tenido de Estados Unidos, pero siempre habíamos sido el equilibrio y hoy no. Habíamos jugado al equilibrio. Cuba no se metía en México, no mandaba ni siquiera conspiraciones o estas guerrillas como lo hacían otras partes de América Latina, pero también nosotros la apoyábamos en el trato con Estados Unidos. Hoy ya no. Y creo que esto tiene un costo. En el corto plazo tiene un costo va a tener un costo para la cuarta transformación. Yo así lo creo también. Pepe. Yo señalaría, por una parte, las causas que orillan al pueblo a reaccionar como lo están haciendo. Es una manifestación que no se había visto en la historia de la Revolución Cubana desde que triunfa en enero de 1959 hasta el 2021. Es decir, pasaron 40, 62 años en los que no había habido un reclamo y que se resume en una sola palabra: libertad. Estas movilizaciones en Cuba son inéditas en tiempos de la revolución y se explican por la precariedad de condiciones de vida en la que está la gente de esa isla, y que llevan explicándole durante estos 60 años que es culpa del bloqueo norteamericano el que ocasiona estas situaciones. Yo tuve la oportunidad de ir cuando todavía estaba la Unión Soviética, cuando todavía existía ese apoyo económico de parte del bloque soviético, el bloque socialista europeo, a la isla. Y luego fui unos años después y las condiciones, si ya estaban mal, bueno, eran mucho, pero no me puedo imaginar ahora, 20 años después, cómo estarán. Creo que en la dimensión humana es un desastre lo que pasa en Cuba, y es, desde mi punto de vista, muy ilustrativo la reacción del presidente y la inhumanidad, ¿no?, del presidente ante desconocer las condiciones en las que vive la gente, la población en la isla, y respaldar un régimen que es a todas luces represor, autoritario, ¿no?, y que la respuesta de este régimen represor y autoritario fue más represión y más autoritarismo. Es decir, quitaron el internet, empezaron a detener a gente, empezó a haber violencia de parte de los órganos del Estado en contra de la población, y esgrimiendo ridículo mensaje de es culpa de los norteamericanos que está ocasionando esto. Digo, llevan 60 años diciendo lo mismo. La realidad es que los únicos que se han empobrecido han sido los cubanos, y los únicos que se han beneficiado de este régimen comunista pues han sido sus líderes. Entonces, me parece que es muy prudente la posición del canciller. Me parece que da un mensaje político de un hombre mucho más moderno y mucho más del lado de la democracia y de las libertades. Y creo que ahí sí yo le pondría, como mexicano y como ciudadano del mundo, una palomita a la posición política de Marcelo Ebrard. Y insisto, lo que genera el contraste entre jefe y subalterno en la misma coyuntura en la que ya te autodestapaste para ser candidato presidencial. O sea, empezaremos a ver estas diferencias de criterios, empezaremos a ver estas diferencias de estilos, que yo personalmente creo que lo van a alejar más del presidente en esta teoría que todos tenemos de que ya decidió en favor de Claudia Sheinbaum, porque precisamente una sucesión a través de Marcelo Ebrard no le garantiza que la cuarta T, como el presidente la concibe,
trascienda en el tiempo. Bueno, se nos acaba el tiempo, me empiezo a despedir de cada uno de ustedes. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es interesante y nada más aprovechar muy brevemente lo que decía Pepe del Internet. Esto que se cerró quiere decir que durante años tuvieron la oportunidad de conocer lo que está pasando en el mundo y eso les trajo o los aterrizó y de alguna manera los hizo ver lo que se han perdido durante décadas. Yo creo que esto sin duda es el inicio del fin de la era de los Castro y de todo el comunismo en esta isla. Y bueno, pues agradezco a todos y que tengan buena noche. Pepe. Pues buenas noches a todos. Hay que seguirse cuidando. Ahí viene la variante Delta y cuando quieran venirse a Puebla a comer un chilito en nogada, ya estamos en temporada. Eso lo tendremos que tomar en cuenta. Felipe. Placer estar aquí con los colegas y le voy a tomar la palabra a Pepe. Vámonos todos a Puebla para disfrutar esta temporada de chiles en nogadas. Un saludo, colegas, y al auditorio también. Buen fin de semana. Ya nos pondremos de acuerdo. Les agradezco mucho a los tres. Los veo aquí el próximo sábado. Nosotros vamos un corte, no tardamos nada. Continuamos en el último bloque de Diálogo Abierto con Agustín Domínguez.